Muy buenas tardes, ¿cómo están? Empiezo a saludar a todos mis hermanos que ya se empiezan a conectar para la clase de discipulado de este día lunes. ¿Lunes qué? 23. ¿Cómo estás, Rocío? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Y aquí está mi hermano Manuel Cepeda. Buenas tardes, ¿cómo están? Angelita, Betty, Araceli. Muy buenas tardes. Marinita, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. ¿Qué tal? La hemos pasado muy bien, ¿verdad? Recibiendo la palabra de Dios, creciendo, gozándonos en la alabanza como hermanos, cantando y alabando y bendiciendo a nuestro Señor Jesús. Muy buenas tardes a todos los que se van conectando. Hola Rocío, ¿cómo estás? Ya te había saludado, Rocío Gutiérrez, y ya te había saludado, mi hermanita. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Eli? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Lolita. ¿Qué tal, mi hermanita? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. Estamos listos para iniciar nuestra clase de discipulado. Estamos estudiando el Evangelio según San Mateo, que en realidad cuando estudiamos un evangelio, los cuatro están enlazados, ¿verdad? Hola, Pati, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Pati Castañeda. ¿Cómo estás, hermanita? Un abrazo. Berta, ¿cómo estás? Un abrazo. Muy buenas tardes. Eli, ¿cómo están? Qué gusto ver sus nombres en la pantalla. Margarita Osorio, ¿cómo están? Qué gusto. Dios los bendiga grandemente y les revele y nos revele su palabra, que es un deleite, ¿verdad? Comer la palabra de Dios es un manjar. Gracias a Dios por todo lo que nos revela. Hola, Jocelyn, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pero, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? Esperemos que muy bien, ¿sí? Dios es bueno y es todopoderoso. Dios te bendice grandemente, Vero. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias esta tarde. Gracias, Señor. Estamos atentos. Nuestro oído está atento a tus palabras, Señor. Estamos aprendiendo de ti, conociéndote, viviendo, Señor, tu palabra, Señor, tus estatutos, tus mandamientos, porque nos estás preparando, Señor, para una esperanza viva que está reservada en los cielos. Padre, ayúdanos a hacer un olor fragante del conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a crecer en ti, Señor, a ser irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo, a vivir lo que estamos aprendiendo, Señor. Ayúdanos, gracias por la paciencia, gracias por el amor, gracias por la misericordia, gracias por la gracia, gracias por el cumplimiento de todas tus promesas, Señor, para todos nosotros, tus hijos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, 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 amén. Bien. Vamos por favor al Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 32. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 32. ¿Sí? Hola Marieta, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Miren lo que dice el Señor Jesús. Dice, a cualquiera, eso quiere decir que pues podemos ser cualquiera de nosotros, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también, dice el Señor Jesús, le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántas veces ha sucedido que ha habido una oportunidad de decir, nacimos de nuevo, somos hijos de Dios, te gustaría conocer al Señor Jesucristo? Y a veces por un temor o a veces preferimos quedarnos callados cuando alguien habla de sus propias creencias y no nos atrevemos, ¿verdad?, a hablar de nuestro Señor Jesús, tal vez porque queremos crecer más en la palabra, tal vez porque hay un temor a ser juzgados, a que ya no nos vuelvan a hablar. Hola Vicky, ¿cómo estás? Ari, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Linda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Luego sucede al principio de que cuando acabamos de recibir al Señor Jesús y a veces no sabemos ni cómo explicar que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Pero debemos de ser valientes, ¿sí? De ser valientes y reconocer que el Señor Jesús nos ama hasta la muerte, hasta la cruz, ¿sí? Y Él resucitó de entre los muertos para justificarnos y nos ama tanto, tanto, tanto que la Escritura dice que aún canta canciones por nosotros, que suspira de amor por nosotros, que Él es paciente y tolerante por su amor a nosotros. Entonces no podemos negar al que nos ha amado de tal manera. Y Él dice, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, es decir, que digamos que el Señor Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. El Señor Jesús dice, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también, dice el Señor Jesús, le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces no podemos negar al Señor Jesús, que nos ha amado de tal manera y nos está revelando cada vez su amor incondicional, porque sí nos ama. A veces no somos muy obedientes a la palabra, pero eso no disminuye el amor de Dios hacia nosotros. Él nos sigue amando y por amor a nosotros nos va a disciplinar, nos va a corregir, nos va a enseñar, nos va a animar, nos va a exhortar para que caminemos a la luz de su palabra, porque estamos viviendo un tiempo de perfección, ¿verdad? Entonces podemos entender que a veces no podemos compartir del Señor hasta que estemos más preparados. Algunos piensan de esa manera, ¿verdad? Bien, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, dice así, desde el versículo 11, dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, si nosotros negamos al Señor Jesús, aquí dice, Él también nos negará. Si nosotros decimos, yo no conozco al Señor Jesús, Él va a decir, yo no los conozco a ellos. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su palabra, ¿verdad? Pero también dice aquí, si fuéramos infieles con Él, si fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no se puede negar a sí mismo, pero sí va a cumplir lo que dice su palabra, ¿sí? Él es amor, Él es bueno, pero también es fiel a su palabra, amén. Entonces, regresando a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos, ¿sí? Regresando a nuestro libro Evangelio según San Mateo, capítulo 10, en el versículo 34, dice así, dice el Señor Jesús, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Espada, ¿sí? El Señor Jesús no vino a traer paz a la tierra, Él vino a traer, dice la palabra de Dios, no he venido a traer paz, sino espada. Esto significa que las palabras del Señor Jesús no están invitándonos a que vayamos por una espada y prediquemos violentamente el Evangelio. No está diciendo eso. El Señor Jesús lo que nos está diciendo con esto es de que la espada, que es su palabra, es una espada, es
es como si fuese un cuchillo de doble filo, es una espada, es de doble filo. Es un símbolo de que va a haber conflicto y va a haber división. ¿Por qué? Y esto empieza en las familias. Esto empieza en las familias, pero el Señor no nos los está revelando para que tengamos temor y lo neguemos. Lore, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Alice, ¿cómo estás? Buenas noches. Araceli, ¿cómo estás? Buenas noches. No, Dios no nos los está diciendo para que tengamos temor y neguemos al Señor y abandonemos todo. No, Dios no nos está diciendo porque un miembro de la familia, sí, un miembro de la familia, a veces llegan dos a la vez, ¿verdad? Cuando recibe al Señor Jesús como Señor y Salvador, y Él empieza a hablar del amor de Dios que ha entrado en su vida y empieza a narrar a la familia. Hola Priscila, ¿cómo estás? Qué gusto verte, qué gusto saludarte. Cuando empieza a predicar a la familia, porque se empieza generalmente por la familia, ese gozo que tienes cuando acabas de nacer de nuevo y le quieres compartir a tu esposo y a tus hijos y ellos por el momento no quieren saber nada, ¿no? Entonces, la palabra de Dios es espada, es una espada de doble filo, ¿sí? Y entonces empieza a haber conflicto porque una sola familia puede pertenecer a dos reinos, ¿sí? Antes de recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador, todos nosotros pertenecíamos al reino de las tinieblas. Éramos producto, ¿sí? Éramos producto de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, de nuestras iniquidades, y todo eso, toda esa maldad que teníamos en nuestro corazón, ¿sí? Hacía que perteneciéramos al reino de las tinieblas. Y ahí estábamos, en el reino de las tinieblas. Cuando llegó el Señor Jesús a tu vida y tocó la puerta de tu corazón y te dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré yo a él, cenaré con él y él conmigo. Es decir, el Señor Jesús es el reino de los cielos, el reino de la luz. Entonces, cuando el reino de la luz se acercó a tu vida y tú, en tu libre albedrío que Dios te dio, porque te dio un libre albedrío, y tú dijiste cuando te preguntaron, ¿quieres recibir al Señor Jesús como tu Señor y Salvador? Y tú dijiste, sí quiero. Cuando tú dijiste, sí quiero, y lo declaraste con tu boca, y lo creíste en tu corazón, en ese momento, ¿sabes qué fue lo que sucedió? El poder de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en armonía, te arrebataron del reino de las tinieblas y te trasladaron al reino de su amado Hijo. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas, donde estábamos muertos espiritualmente, ¿sí? A causa del pecado, y fuimos trasladados al reino de la vida, al reino de la luz, al reino de los cielos, al reino de Dios. Pero cuando tú dijiste sí quiero, y cuando recibiste al Señor Jesús, entonces el diablo, ¿sí? Que nos tenía atrapados, por decirlo así, nos tenía cautivos, nos tenía enlazados por nuestros pecados, porque todos hemos pecado, y en aquel entonces habíamos pecado, ya pecamos menos, porque gracias a Dios el Espíritu Santo que mora en nosotros nos redarguye y la palabra nos va perfeccionando y nos va enseñando y cada vez vamos siendo más y más transformados, ¿sí? Pero entonces cuando tú dijiste sí, quiero, en ese momento le diste la autoridad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para rescatarte con todo su poder de las garras del pecado y de la muerte, donde Satanás es el rey de las tinieblas, por decirlo de esa manera. Entonces,
Es la importancia de saber y de confesar. Cada vez que tú dices, sí, yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor, sí, yo sé que soy hija de Dios, sí, el Señor Jesús es mi Señor y mi Salvador. Cada vez que tú dices eso, no solamente lo estás escuchando tú, lo está escuchando el Padre Celestial, lo está escuchando el Señor Jesús, lo está escuchando el Espíritu Santo y lo está escuchando Satanás y sus huestes de maldad. Y ellos saben que no tienen ninguna autoridad sobre tu vida, porque tú has hecho una declaración de fe donde el cielo la respalda. Pero si tú lo niegas, si tú niegas al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, aunque ya lo hayas recibido, le estás dando autoridad a Satanás a que venga en pos de ti. Y además es un dolor al corazón de Dios porque ya lo habías tú confesado. Y es como avergonzarse del Señor y no creo que nadie que lo conozca se pueda avergonzar de alguien que nos ha amado de tal manera. Sí, que fue a la cruz a pagar el precio de nuestros pecados. Porque el diablo, ¿sí? Él viene a matar, él viene a robar y viene a destruirnos. Pero para eso vino el Señor Jesucristo a deshacer las obras del diablo y a darnos vida y vida en abundancia, ¿sí? Entonces tú tienes que saber, debes de saber, ¿sí? Que en el momento que tú recibiste al Señor Jesús como Señor y Salvador y lo creíste con tu corazón, en ese momento cuando dijiste yo sí quiero recibir al Señor Jesús y recibiste al Señor Jesús, cambiaste de familia. Pasaste de la familia de Satanás a la familia de Dios, ¿sí? Quien te ama, quien te cuida y que quiere siempre lo mejor para ti porque tú eres su hijo, tú eres su hija, fuiste comprado, fuiste comprada con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, ¿sí? Tú y yo estábamos sentenciados a muerte, porque el precio del pecado es la muerte. Entonces, Dios, sabiendo que no teníamos ninguna esperanza de salvación, ninguna oportunidad de salvación, envió a su Hijo. Y su Hijo fue a la cruz a pagar el precio. En la cruz te perdonó. En la cruz Él te perdonó. Pero se quedó pagando la cuenta. Un ejemplo. Imagina que estás en la formación para pagar el recibo de la luz. Te llegó tu recibo de 3,200 pesos. Y tú dices, ay, tengo que pagar el recibo de la luz. Y la fila está muy larga y además, bueno, voy a juntar todo lo que traigo para poderla pagar, si no, no va a haber luz en casa, no hay refrigerador y todo esto, ¿no? Entonces, haz de cuenta que alguien te está observando y se da cuenta que apenas te va a alcanzar para pagar la luz y te dice, no se preocupe, si quiere, deme su recibo y yo se lo pago. No, ¿cómo va a hacer usted esto? Pero en realidad sí lo necesitas porque no tienes lo suficiente para pagar el recibo de la luz. Entonces le das las gracias de todo corazón y le entregas el recibo. Y entonces te sales de la fila. Y entonces esa persona que no debía se forma, llega a la caja, entrega tu recibo, saca el dinero y entrega los 3,000 y fracción, el importe exacto de tu cuenta. Se quedó formado en la fila y pagó tu cuenta. Y tú te fuiste feliz. Pero esa persona se quedó pagando la cuenta. Así el Señor Jesús, cuando estuvo crucificado en la cruz, tus pecados estaban sobre de Él. Mis pecados estaban sobre del Señor Jesús. Un inocente que no debía nada. Nunca había pecado, nunca había mentido. Inocente.
crucificado, toma nuestro lugar y ahí nos perdona y se queda pagando la cuenta. Toma nuestro lugar y se queda pagando la cuenta. Él murió por nosotros, porque dice la Escritura que el precio del pecado es la muerte. Entonces Él muere para pagar nuestra cuenta, para que tú tengas vida y vida en abundancia. ¿Seríamos capaces de negarlo? Cuando nos perdonó, pasamos de muerte a vida, somos hijos de Dios. Se quedó pagando la cuenta, Él muere, al tercer día resucita de entre los muertos. Y no solo eso, sino que cuando estuvo colgado en la cruz, sufrió tus enfermedades, sufrió tus dolencias, producto de nuestros pecados, para que tú tuvieras sanidad divina. Y pasamos de muerte, y Él se quedó pagando con su vida. Pasamos de muerte a vida, y hoy somos hijos de Dios, por esa obra preciosa y redentora que no merecemos, porque nadie se merece la salvación. Nadie es bueno, solo Dios es bueno. Entonces, pero Él nos ama tanto que nos quiere transformar y nos quiere moldear a como Él es. ¿Sí? Porque en el cielo no va a entrar nada inmundo. Entonces nosotros aquí en la tierra, cuando escuchamos la palabra de Dios, estamos siendo transformados, renovados, santificados, purificados, lavados, preparándonos para cuando llegue el tiempo señalado por Dios, tengamos la seguridad de alcanzar esa salvación que está reservada en los cielos para cada uno de los que creen en el Señor Jesucristo. Amén. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Dios vino, el Señor Jesús vino a darnos vida eterna. Bien, Pati, bien dicho. Vida eterna. Amén. Entonces, cuando dice aquí en el capítulo 10, versículo 34 del Evangelio según San Mateo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. El que sepamos la verdad, entramos a veces en un conflicto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya al conocer tú la verdad, tú recibes al Señor Jesús como Señor y Salvador y ya lo hiciste. Entonces llegas a tu casa feliz, contento, brincando. Conocí al Señor Jesús, soy hijo de Dios, y empiezas, y la familia, ¿pero qué te pasó? Y te empieza a cuestionar. Y entonces empieza a haber una separación, porque en una misma familia puede haber dos reinos, el reino de las tinieblas, de los que todavía no reciben al Señor, pero que lo van a recibir, y los que ya recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador. Y entonces Dios, que es un Dios de familias, empieza a rescatar al que sigue y al que sigue y al que sigue, pero mientras hay división, hay conflicto, ¿sí? Porque hay una lucha espiritual que nosotros no podemos ver, gracias a Dios. ¿Sí? Gracias a Dios no la podemos ver. Eso se mueve en el, por decirlo así, en el ambiente espiritual. Los ángeles de Dios tratando de protegernos y los demonios queriéndonos regresar al mundo de donde nos sacó el Señor Jesucristo. ¿Sí? Tentándonos para que pequemos y regresemos al mundo. Eso es lo que trata de hacer Satanás. Él viene a robar, a destruir, Él quiere matarnos, pero para eso vino el Señor Jesucristo, a deshacer las obras del diablo. Y mientras más conoces tú la palabra de Dios, mientras más conoces la verdad, eres más fuerte y te puedes defender más,
Por eso la Escritura dice en Juan 8:32, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Entonces, mientras más conoces la Biblia, mientras más conoces la palabra de Dios, más libre eres, ¿sí? Más libre eres. Dice así, en Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿Qué significa permanecer? Significa continuar estando ahí, prevalecer, ¿sí? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Una ilustración. Hay escuelas, preparatorias, universidades que reciben alumnos como oyentes y a otros como discípulos. Los discípulos tienen su credencial, están registrados en la dirección, hay unas listas, tú estás en la lista de los maestros de todas las clases, pero hay otros que nada más van a escuchar, no hacen exámenes, si quieren estudian, si no quieren no estudian, pero nada más van de oyentes. Bueno, el que va nada más de oyente, ¿sí? Ese no tiene compromiso con la escuela, pero aquel que es un discípulo y que lleva sus libros y hace las tareas y repite y se aprende las clases, las matemáticas, la geografía, lo que te estén enseñando, y le hacen el examen y sale aprobado y después le dan su boleto y después el certificado. Este tipo de estudiantes sí va avanzando, se está comprometiendo, ¿sí? Entonces, por eso el Señor Jesús aquí dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, si ustedes viven mi palabra, diría el Señor Jesús, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecemos en la palabra de Dios, seremos verdaderamente discípulos. Si no, somos oyentes. Nos entra por un lado y nos sale por el otro. Somos simpatizantes de la palabra de Dios, pero no discípulos. El discípulo, ese siempre va a aprender y va a vivir lo que está aprendiendo. Y dice en el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mientras más conoces la verdad, más libre eres. Por eso es la importancia de tomar los discipulados, ¿sí? Alabado sea el Señor. Entonces, regresando, la espada es un símbolo de división, que Dios viene a separar. Dios viene a separar. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 51, 12, 51, Lucas 12, 51, dice así. Ya llegamos, 12:51. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Dice el Señor Jesús. Os digo no, sino disensión. ¿Qué significa la palabra disensión? Disensión significa oposición, contrariedad de varias personas en un parecer. Contienda, riña, altercados, eso es disensión. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo. El padre le dirá: hijo,
Tienes que obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? Y le empieza a recordar el padre al hijo lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Y el hijo contra el padre. Y el hijo dice, no, yo quiero vivir conforme al mundo. Puede ser. No siempre sucede así. Gracias a Dios. ¿Sí? Y el hijo contra el padre. ¿Por qué? Porque no quiere hacer lo que el padre le indica, que dice la escritura, para que viva bien y tenga una larga vida aquí en la tierra. Y dice que también estará divididos la madre contra la hija. La madre le va a decir, esa minifalda no te la llevas. Y la hija le va a decir, pero está de moda y mis amigas también la llevan y vamos a una fiesta, sí, pero tú no la llevas. Y entonces, ¿por qué? Porque Dios dice que no muestres tus miembros al pecado. Y entonces la hija empieza a decirle, mamá, tú eres una religiosa y tú eres quién sabe qué, y empiezan los conflictos. ¿Sí? Porque tal vez la mamá quiere vivir lo que dice la palabra de Dios, o no tal vez quiere vivir lo que dice la palabra de Dios y la hija no le parece tan buena idea. ¿Sí? Quiere vivir conforme al mundo, a veces sucede. ¿Sí? La suegra contra la nuera. ¿Sí? A lo mejor la nuera es muy cristiana y la nuera quiere hacer las cosas como dicen la palabra de Dios. Y hay suegras que dicen, ay, ya escuché la palabra toda la semana, ahora también el domingo, ¿sí? Y empiezan los conflictos, ¿no? Y la nuera contra su suegra. Entonces, la palabra de Dios trae separación en las familias, en lo que van llegando uno al otro hasta que todos tenemos un mismo parecer y todos vamos creciendo a la luz de la palabra de Dios. Amén. En el 10:36, aquí dice también, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. En la casa estarán los enemigos. Yo les voy a platicar algo, ¿sí? Como una pequeñita ilustración. Cuando yo recibí al Señor Jesús como mi Señor y Salvador, yo no sabía dónde estaban los cristianos, ni si se reunían o no se reunían, yo no sabía nada, yo solo tenía una Biblia, había recibido al Señor Jesús, me habían compartido y estaba yo sola ahí con mi Biblia. Y trataba de enseñarle a mi esposo y yo emocionada y queriendo saber, que mi esposo conociera lo que dice la palabra, pero pues él se quedaba dormido y bueno, muy chistoso. Llegaban momentos que ya cuando se iba a tomar una decisión, él decía una cosa y yo decía otra cosa y yo le enseñaba lo que decía la palabra de Dios y empezaba la discusión, ¿sí? Es que Dios dice, sí, pero eso, y empezaba ahí la fiesta, ¿no? Por decirlo de una manera. Y entonces, pues, éramos enemigos de almohada, ¿sí? Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Mi enemigo estaba del otro lado de la almohada. Gracias a Dios que a los 3 años el Señor, tocó el corazón de mi esposo y ahora eso ya se terminó, gracias a Dios. Pero a veces los enemigos están en casa porque uno es de un reino y otro es de otro reino. Sí, pero gracias a Dios que Dios toma familias completas, ¿sí? Completas porque Dios quiere la salvación de toda la familia. Hola Yolis Guerrero, ¿cómo estás? Bienvenida. Me da mucho gusto que estés aquí, bienvenida. Y dice nuevamente aquí en el versículo 37, Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí, dice el Señor Jesús, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿A quién debemos de amar por sobre todas las cosas? A Dios.
A Dios debemos de amarlo por sobre todas las cosas. ¿Y cómo podemos comprobarle a Dios que lo amamos? Obedeciendo su palabra. Si obedecemos la palabra de Dios, Dios interviene a nuestro favor siempre, siempre. Y las cosas malas que te suceden, si tú estás obedeciendo la palabra de Dios, Dios las hace buenas para tu bien, ¿sí? Porque Dios es fiel y Dios no te va a pedir nada que tú no puedas hacer. El decir, por ejemplo, permitir a un hijo o a una hija que hagan algo que es indebido a los ojos de Dios, porque amamos a los hijos, eso no es amar a Dios, ¿sí? Hay que amar a Dios por sobre todas las cosas, y la manera de demostrar que amamos a Dios es obedeciendo su palabra. Obedeciendo su palabra. Es la manera que le demostramos a Dios que lo amamos. Sí, a veces los domingos o estamos reunidos cantando y le decimos, Señor, yo te amo y te amo y te amo. Y qué bonito es decirle a Dios que lo amamos. Y le seguimos diciendo, y te amo, Señor, y te amo con todo mi corazón. Pero cuando llega el momento de obedecer su palabra, decimos con los hechos todo lo contrario. Entonces la manera de decirle a Dios que lo amamos es obedeciendo su palabra. Si me amáis, dice el Señor, guarda mis mandamientos. Guarda mis mandamientos, así dice el Señor. Y dice en el versículo 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué significará tomar la cruz, cargar una cruz y seguir a Cristo? Significa negarnos a nosotros mismos, lo que nosotros quisiéramos hacer, ¿sí? Una cruz, el peso de la cruz no te deja hacer muchas cosas, ¿sí? Porque Dios como que te sujeta, como Dios no nos limita, ¿sí? Nos limita, gracias a Dios. Y el negarnos a nosotros mismos es el negar que mi yo esté por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios es primordial, la palabra de Dios es primero. ¿Por qué? ¿Por qué se dice la palabra de Dios? Porque Dios es su palabra, ¿sí? Y cuando tú dices, la palabra de Dios, lo que Dios diga, eso es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque es el camino más seguro, es el camino más confiable, y tú vas a poder comprobar su buena voluntad agradable y perfecta. Cuando obedecemos la palabra de Dios, estamos confiando en Dios, y Dios es galardonador de los que en Él confían. Tú puedes confiar en el Señor con los ojos cerrados y decir, si Dios dice que haga esto voy a hacer. No entiendo muchas cosas, pero lo que sí sé es que si Dios lo dice, está escrito en su palabra, y ¿sabes qué? Eso voy a hacer. Por ejemplo, aquí dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Si voy a ser aborrecida por todos, por amar al Señor Jesús, prefiero amar al Señor Jesús. ¿Sí? Prefiero amar al Señor Jesús. Mas el que persevere, el que continúe hasta el fin, este es el que será salvo. ¿Sí? Amar a Dios por sobre todas las cosas es obedecer lo que dice su palabra. Hola, Janet, ¿cómo estás? Un abrazo para ti, para tus papis. Exactamente, negarse quiere decir negarse a nosotros mismos, ¿sí? Y seguir lo que dice la palabra de Dios. Hay dos caminos. Un camino que es estrecho y otro camino es ancho. El camino estrecho es el que lleva a la vida, y solamente cabes tú cargando la cruz de Cristo,
Y el camino ancho es el que lleva a la perdición, ¿sí? Entonces siempre debemos de escoger el camino angosto que lleva a la vida. Amén. Versículo 39 dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es decir, el que quiera vivir su vida a su manera, va a perder su vida. Y el que pierda su vida, el que deje de querer vivir su vida a su manera para vivir la vida de Dios, esa persona es la que va a hallar su vida. Dice en el versículo 40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Sí? Nuevamente, el que a vosotros recibe, tú llevas la palabra de Dios, llevas el mensaje del Evangelio. Cuando alguien te recibe, porque llevas el Evangelio, llevas las buenas noticias. Hola Susi, ¿cómo estás? Llevas las buenas noticias del Evangelio. En realidad, a quien está recibiendo es al Señor Jesús. Y el Señor Jesús dice, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Y quién fue quien envió al Señor Jesús? Recibe al Padre. Si alguien te recibe a ti, recibe al Señor Jesús. Y quien recibe al Señor Jesús, recibe al Padre. Alabado sea el Señor. Amén. Alabado sea el Señor Jesús. En Lucas capítulo 10. Vamos a Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 16. 10, 16. Sí, amén. Aleluya. 10, 16. Lucas 10, 16 dice así. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Sí? Cuando tú vas y llevas el Evangelio, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que en los capítulos anteriores el Señor Jesús les dio instrucciones a los discípulos cómo debían de llevar la palabra del Evangelio? ¿Sí se acuerdan? En las dos clases anteriores hemos estado hablando de todo esto. Por eso dice, el que a vosotros oye, ¿sí? A mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Amén. En Juan 13, 20, vamos a otra cita. Juan 13, 20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Sí? ¿Cuántas veces el pastor o a un hermano te dice, ¿quieres llevarle la palabra a una persona que está en mucha necesidad a su casa? No se puede mover. Hola Gerard, ¿cómo estás? Katy, ¿cómo estás? No se puede mover, podrías ir a su casa. Hay hermanos que van a visitar casas de hermanos que no pueden moverse, que están enfermos. Y allá van los hermanos con sus Biblias. Pues quien recibe a estos hermanos en su casa, en realidad a quien están recibiendo es al Señor Jesús. Y si reciben al Señor Jesús, reciben al Padre, ¿sí? Pero si no te reciben cuando tú vas para llevar el Evangelio y no te reciben, al que no están recibiendo es al Señor Jesús. Y si no reciben al Señor Jesús, no reciben al Padre que envió al Señor Jesús. Qué importante es orar e ir con un corazón abierto, dispuesto para servir al Señor Jesús siempre, en cualquier necesidad que se presente, porque tú vas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vas en el nombre del Señor Jesucristo. En el Mateo 10:41 dice así, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá,
Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y a cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo. Está hablando de los discípulos. Si tú como discípulo y estás, por decirlo así, en el segundo año de discípulo, y son 60 años de discípulo, y tú vas en el segundo año porque acabas de llegar, pero ya estás en las listas de los discipulados, entonces tú vas a servir al Señor. Y si alguien te da a ti un vaso de agua cuando estés sirviendo, ¿sí?, aunque sea fría solamente, por ser un discípulo, de cierto te digo, ¿sí?, que la persona que te lo dio no perderá su recompensa. Si te recibe como un discípulo pequeño porque acabas de llegar y ya estás sirviendo al Señor. Amén. Entonces, cuando Dios te diga, y te diga, hay una persona que quiere recibir al Señor Jesús, entonces tú te pones a orar, buscas los versículos de la Biblia, los pones en una tarjetita, Padre, yo voy en tu nombre, y vas. Y Dios te va a usar, ¿sí? Te va a usar. ¿Por qué? Porque eres discípulo de Dios y Dios te va a respaldar. Y con que tú le digas 5 citas bíblicas o 4 citas bíblicas que Dios te dé, ¿sí?, tú eres un pequeño discípulo de Dios. Y el que te reciba va a recibir recompensa, porque tú vas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Alabado sea Dios. O sea, aunque tú creas que eres muy pequeño, no lo eres. Eres hijo de Dios. Y ahorita vamos a ver lo que el Señor Jesús dice de Juan el Bautista. Amén. Vamos a Mateo capítulo 11:1. Vamos a Mateo 11:1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. ¿Qué era lo que hacía el Señor Jesús? Enseñaba, predicaba y sanaba. Enseñaba, predicaba y sanaba. Enseñaba, predicaba y sanaba. ¿Te lo aprendiste? Enseñaba, predicaba y sanaba. ¿Qué hacía el Señor Jesús? Enseñaba, predicaba y sanaba. Aquí lo vuelve a decir. Y al oír Juan en la cárcel, Juan el Bautista había sido aprehendido, los hechos de Cristo, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos de Juan el Bautista, para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Podemos notar con estas citas bíblicas que podemos tener un llamado muy importante de parte de Dios. Y si llegamos a pasar una prueba, si Dios nos pone en una prueba, para probar, las pruebas son para probarnos, y empezamos a dudar de la palabra de Dios, ¿sí?, por cuanto estamos en la prueba, entonces viene algo que se llama confusión. Algo así le pasó a Juan el Bautista. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otros? Fíjense, recordemos, Juan el Bautista estaba en el Jordán, estaba ahí
bautizando, y cuando vio llegar al Señor Jesús, le dijo: he ahí, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista era un profeta, estaba lleno del Espíritu Santo y le fue revelada la presencia del Señor Jesucristo ahí, entrando al agua para ser bautizado por Juan. Y le dijo: he ahí, he aquí, ¿sí?, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando estuvo en la cárcel, ¿sí?, cuando estuvo en la cárcel, y él estuvo en la cárcel por no complacer, ¿sí?, a un hombre pecador, y por decir Juan las cosas malas que él estaba haciendo, lo mandaron decapitar, y él estuvo ahí en la cárcel. Entonces él, ¿sí?, sus convicciones empezaron a entrar en una especie de conflicto, ¿sí? El arresto que tenía se estaba prolongando. Él había profetizado que el Señor Jesús bautizaría con Espíritu Santo y fuego, y no lo había visto todavía, ¿sí? Jesús se presentó ahí para ser bautizado, y el Espíritu Santo se unió con él, y él lo vio, él estuvo ahí. El ungido de Dios proclamaría libertad a los cautivos, y Juan el Bautista estaba cautivo en la cárcel, ¿sí? Y el mismo Señor en la Escritura dice y que venía a dar libertad a los que estaban presos en la cárcel. Eso no estaba sucediendo en ese momento. Juan estaba en momentos, en esa prueba, estaba en momentos con él, un conflicto con él, ¿sí?, consigo mismo. Mateo 11:4. Respondiendo Jesús les dijo a los discípulos: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven. En otras palabras, vayan y díganle a Juan que sí soy yo, que él tuvo razón, que no se desanime. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Vayan y díganselo a Juan, ¿sí? Entonces ellos fueron y se lo dijeron a Juan, ¿sí? Y entonces ya sucedió más adelante que decapitaron a Juan por una promesa que había hecho Herodes. Y bueno, eso es parte de la misma historia, que lo vamos a ir viendo más adelante. En el capítulo 11, versículo 6 dice: y bienaventurado, dice el Señor Jesús, el que no halle tropiezo en mí. Si el Señor Jesús no quería hacer tropiezo para nadie, ¿sí? El Señor Jesús vino a traernos la verdad, y todo aquel que no recibe al Señor Jesús como lo que es el camino a la verdad y la vida, puede tener tropiezo con esa verdad tan grande que no puede recibir, ¿sí? El Señor Jesús bendijo a los que estaban dispuestos inclusive a padecer, sin hallar tropiezo en Él. Por tanto, Juan es un modelo para quienes perseveran en la fe a pesar de las adversidades, ¿sí? Juan fue escogido por Dios, fue lleno del Espíritu Santo aún estando en el vientre de su madre. Cuando los dos bebés se unieron, sí, estaba el Señor Jesús en el vientre de María y estaba ahí Juan en el vientre de su madre, y los bebés se pusieron uno frente al otro. Juan saltó porque fue lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces Juan tenía un propósito de Dios grande, y el Señor Jesús dice que Juan el Bautista fue el profeta más grande que ha habido. Eso lo dice el Señor Jesús. ¿Cómo estamos de tiempo? En el capítulo 11, versículo 7, dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento?
una caña sacudida por el viento era un modismo de aquel entonces, o una metáfora que significaba que alguien que tiene una convicción y se deje influenciar por la opinión de otros puede confundirse. ¿Sí? Versículo 8. ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Estaba hablando de sí mismo. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes estaba hablando de él. La túnica del Señor Jesús era de una sola pieza y era de un lino finísimo, ¿sí? Así eran las vestiduras del Señor Jesús. Versículo 9. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Está en Malaquías capítulo 3, versículo 1, hablando de Juan el Bautista. 11:11, Mateo 11:11, de cierto os digo, dice el Señor Jesús, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos. Y ese puede ser tú o yo, que tal vez acabas de recibir al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, ¿sí? De cierto os digo, dice el Señor Jesús, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él, es mayor que Juan el Bautista. Alabado sea el Señor Jesús. Entonces, si tú acabas de recibir al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, tienes poquito tiempo, todavía eres mayor que Juan el Bautista, porque eres hijo de Dios. Amén. Porque eres hijo de Dios. Vamos a continuar el día de mañana, ¿sí? Porque el tiempo se nos ha terminado, ya son las 8. Démosle gracias a Dios por lo que Él nos ha revelado. ¿Les parece? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra nos es revelada por tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Y la recibimos, Señor, con mansedumbre, con honor. Gracias, bendito Padre, porque abres nuestro entendimiento y nos gozamos de ser llamados hijos de Dios. Gracias, Señor, porque tú no me vas a negar delante de mi Padre, porque yo no te negaré delante de los hombres, porque tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Gracias te damos, bendito Padre, porque enviaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros, a pagar nuestra cuenta en la cruz del Calvario para que fuésemos tus hijos, Señor. Gracias por tu amor, por tu paciencia. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que está sobre nosotros, llevándonos a toda verdad. Te amamos porque nos amaste primero y estamos muy honrados, Señor, de ser hijos de Dios. Gracias por haber perdonado nuestros pecados. Gracias porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Gracias porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Gracias, bendito Padre, porque nos estás transformando. Tú eres el buen alfarero y estás haciendo una obra preciosa en la vida de mis hermanos, Señor, en mi vida, Señor, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias a Dios, mi bonita Susi, que Dios te bendiga grandemente. Bendiciones a todos. Gracias, Vicky, gracias, Marinita, gracias a todos. Gracias, mi hermanita Patti, que Dios les siga bendiciendo. Gracias, gracias, gracias a todos, a Marieta, a Patti Castañeda, a Araceli, a todos. Les enviamos un fuerte abrazo y en unos minutitos más está la clase con el pastor Joaquín. Que Dios los bendiga grandemente. Bendiciones para todos. Buenas noches.